Hay una sensación que muchos creyentes conocen, aunque casi nunca la dicen en voz alta. No es que hayan dejado de creer en Dios, no es que ya no oren, es algo más silencioso y más pesado. Es sentir que Dios está lejos. Pecas, fallas, te equivocas y después algo cambia. Intentas orar pero no fluye igual. Lees la Biblia pero no conecta. Vas a la iglesia pero te sientes fuera de lugar. Y entonces aparece la pregunta que duele más de lo que parece. ¿Dios se alejó de mí? No porque no sepas que Dios es bueno, no porque no conozcas los versículos, sino porque lo sientes así. Muchos cristianos viven con esta sensación constante de distancia espiritual. No es rebeldía, es confusión. Aman a Dios, pero después de pecar, sienten que algo se rompió, como si hubieran cruzado una línea invisible, como si ahora tuvieran que guardar silencio, esperar o arreglarse antes de volver a acercarse. Y lo más peligroso es que esta idea no siempre llega como una acusación directa, llega como una interpretación interna. Ahora no es momento de orar. Primero tengo que cambiar. Dios debe estar decepcionado. Sin darse cuenta, empiezan a tratar la relación con Dios como algo frágil, que se rompe con cada error, como si la presencia de Dios dependiera del último acierto o del último fallo. Pero aquí hay algo que necesitamos detenernos a examinar con mucha honestidad. Porque una cosa es sentirse lejos y otra muy distinta es que Dios realmente se haya alejado. Y si no aprendemos a distinguir esas dos cosas, vamos a seguir viviendo una fe marcada más por el miedo que por la verdad. Vamos a seguir interpretando emociones como si fueran realidades espirituales. Y eso desgasta, confunde y termina alejando a muchas personas, no de Dios, sino de una imagen falsa de Él. Antes de responder si Dios se aleja cuando pecas, hay una pregunta previa que necesitamos aclarar con calma. ¿Qué es exactamente lo que cambia después del pecado? Porque no todo lo que se siente como distancia es abandono. La Biblia nunca presenta a Dios alejándose de sus hijos cada vez que fallan, pero sí muestra algo muy claro. Cuando el ser humano peca, su conciencia cambia. Y esa diferencia es clave, porque muchas veces lo que se aleja no es Dios, es la forma en que la persona se percibe a sí misma delante de Él. La culpa tiene una capacidad silenciosa y peligrosa: distorsionar la relación, no porque Dios se mueva, sino porque la culpa cambia el diálogo interno. De repente, la oración ya no nace desde la confianza, sino desde la vergüenza. La cercanía ya no se siente permitida. Aparece la idea de que hay que arreglar algo antes de volver a acercarse. Desde el principio, el patrón fue el mismo. Cuando el ser humano falló, no fue Dios quien se escondió. Fue el ser humano el que se ocultó. No porque Dios se volviera inaccesible, sino porque la vergüenza crea distancia aun cuando la presencia sigue ahí. La culpa no solo señala el error, construye una narrativa completa. Ahora no soy digno. Ahora Dios debe estar decepcionado. Ahora tengo que esperar. Y cuando esa narrativa se instala, la persona empieza a interpretar todo desde ahí. Si ora y no siente paz inmediata, concluye que Dios se alejó. Si no percibe consuelo, asume rechazo. Si hay silencio, lo traduce como abandono. Pero esa conclusión no nace de la Biblia, nace de una conciencia cargada que confunde sensación con realidad espiritual. Dios no necesita retirarse para que te sientas lejos. Basta con que la culpa tome el centro de tu fe. Y cuando eso pasa, la relación deja de ser un espacio de encuentro y se convierte en un lugar de tensión constante. Por eso es tan importante distinguir entre presencia y percepción. La presencia de Dios no se interrumpe con cada caída, pero la percepción sí puede verse afectada cuando la culpa gobierna la conciencia. Y mientras no hagamos esa distinción, vamos a seguir creyendo que Dios responde a nuestros errores con distancia, cuando muchas veces lo que hay es un conflicto interno no resuelto. Pero aquí surge otra dificultad, porque incluso entendiendo esto, hay momentos en los que oras después de fallar y no sientes absolutamente nada, y ese silencio se vuelve todavía más confuso.
Y es ahí donde muchos sacan conclusiones apresuradas. Uno de los momentos más difíciles en la vida espiritual es cuando pecas, te acercas a Dios y no sientes nada. No hay paz inmediata, no hay consuelo, no hay palabras claras, solo silencio. Y ese silencio pesa, porque venimos de una caída, de culpa, de confusión interna, y cuando no sentimos una respuesta rápida, la mente completa el vacío con una conclusión peligrosa. Dios ya no me escucha. Pero el silencio de Dios no siempre significa ausencia. Muchas veces significa otra cosa que casi nunca se enseña. Dios no siempre responde calmando emociones. A veces responde formando conciencia. Estamos acostumbrados a medir la cercanía de Dios por lo que sentimos. Si hay paz, creemos que está cerca. Si no la hay, asumimos distancia. Pero la Biblia nunca enseñó que la presencia de Dios se manifiesta siempre como una sensación agradable. Hay silencios que no castigan, sino que confrontan. Silencios que no rechazan, sino que invitan a mirar más profundo. Silencios que no empujan lejos, sino que detienen para ordenar. Después del pecado, muchas veces no sentimos a Dios porque estamos demasiado concentrados en lo que hicimos. La culpa ocupa todo el espacio interior. Y cuando la culpa grita, es difícil escuchar cualquier otra cosa. No porque Dios no hable, sino porque el ruido interno es demasiado fuerte. El problema es que interpretamos ese silencio desde la culpa, no desde la fe. Y cuando eso pasa, el silencio deja de ser un espacio de reflexión y se convierte en una prueba de abandono. Pero Dios no funciona como nosotros. Él no responde siempre de inmediato para tranquilizar emociones desordenadas. Muchas veces espera, no por indiferencia, sino porque hay algo que necesita alinearse dentro de nosotros antes de seguir. Confundir silencio con rechazo es uno de los errores más comunes en la fe. Y ese error hace que muchas personas se alejen, no porque Dios se fue, sino porque asumieron algo que nunca fue cierto. Todavía necesitamos ordenar una idea más, porque incluso entendiendo que el silencio no siempre es ausencia, hay algo que sigue generando confusión, la forma en que imaginamos que Dios se relaciona con el pecado. Y mientras no aclaremos eso, la sensación de distancia va a seguir apareciendo. Una de las ideas más dañinas que muchos cristianos cargan, aunque no siempre la formulen así, es esta: que Dios se acerca cuando haces las cosas bien y se aleja cuando fallas. Como si la relación con Él funcionara por estados, como si su presencia dependiera de tu último movimiento. Esa idea parece lógica, incluso justa, pero no es bíblica. Es una forma humana de entender las relaciones trasladada a Dios. Si Dios entrara y saliera de tu vida según tu último error, la fe sería insostenible. Vivirías en una constante inseguridad espiritual, tratando de adivinar si hoy estás dentro o fuera. Y eso no produce crecimiento, produce miedo. Dios no se relaciona contigo desde la reacción inmediata, sino desde el compromiso. No evalúa tu vida espiritual por episodios aislados, sino por un camino. Y cuando no entendemos eso, convertimos cada caída en una amenaza existencial para nuestra fe. Por eso, después de pecar, muchos sienten que perdieron algo que necesitan recuperar. Intentan volver a Dios, como si Dios se hubiera ido. Oran distinto, se acercan con cuidado, hablan menos, se censuran más. No porque Dios se los pida, sino porque creen que así funciona la relación. Pero esa forma de vivir la fe distorsiona todo. Hace que la presencia de Dios parezca frágil, hace que la gracia parezca limitada, y hace que el creyente viva más pendiente de no fallar que de conocer realmente a Dios. Dios no se mueve como tú te mueves, no responde al pecado alejándose, ni a la obediencia acercándose más. Su presencia no fluctúa según tu rendimiento. Lo que fluctúa es tu conciencia, tu confianza, tu manera de percibirlo. Cuando entiendes esto, algo se ordena. Empiezas a ver que la distancia que sientes no es una prueba de abandono, sino una señal de que algo interno quedó desalineado.
Y eso cambia completamente el enfoque. Ya no intentas hacer méritos para que Dios vuelva, sino ordenar lo que se desordenó dentro de ti. Pero todavía hay una capa más profunda en todo esto, porque muchas veces, aunque sabemos que Dios no se fue, seguimos sintiéndonos lejos, y eso pasa cuando el pecado deja de ser un hecho y se convierte en el centro de la vida espiritual. Y ahí es donde el problema se vuelve todavía más serio. Reordenar el centro de la fe no significa minimizar el pecado, pero tampoco significa vivir aplastado por él. Y esa diferencia es clave, porque muchos creyentes solo conocen dos extremos: o se castigan internamente o se justifican para poder seguir adelante sin dolor. Ninguno de los dos produce transformación. Cuando el pecado ocupa el centro, la culpa gobierna, pero cuando intentas sacarlo del centro justificándolo, la conciencia se adormece. En ambos casos, la fe pierde profundidad. Reordenar el centro implica algo mucho más incómodo y más sano: volver a poner a Dios en el lugar correcto, no como juez que reacciona a cada falla, ni como figura distante que ignora todo, sino como Padre que forma, corrige y acompaña procesos reales. Eso cambia la forma en que miras tu pecado. Ya no lo niegas, pero tampoco permites que defina quién eres. Ya no lo usas como excusa para rendirte ni como látigo para castigarte. Lo enfrentas desde la verdad, no desde el miedo. Aquí ocurre algo importante. Cuando Dios vuelve al centro, el pecado deja de ser identidad y vuelve a ser responsabilidad. Y la responsabilidad se puede trabajar. La identidad, cuando se deforma, paraliza. Reordenar el centro también transforma la oración. Ya no oras solo para sentir alivio inmediato, ni para compensar lo que hiciste. Oras para entender, para ser guiado, para crecer. La oración deja de ser un escape de la culpa y se convierte en un espacio de alineación interior. Esto no es un proceso rápido, no se siente espectacular, no genera testimonios instantáneos, pero es profundo, y lo profundo casi siempre tarda más de lo que nos gustaría. Dios no está esperando que ignores tu pecado, pero tampoco que vivas orbitando alrededor de él. Está esperando que aprendas a caminar con él desde la verdad, incluso cuando todavía estás en proceso. Y cuando eso empieza a pasar, algo cambia silenciosamente. No afuera todavía, pero adentro sí. La fe deja de ser una carga constante y empieza a recuperar su sentido original: relación, no tensión permanente. Pero para que todo esto quede realmente claro, necesitamos cerrar con una verdad firme, sin ambigüedades, una verdad que ordene todo lo que se dijo y te deje una dirección clara hacia adelante. Si hoy te sientes lejos de Dios después de pecar, escucha esto con claridad. Dios no se aleja de ti, pero la culpa sí puede desorientarte. Dios no abandona procesos, no se retira cuando fallas, no se decepciona como un humano decepcionado. Lo que muchas veces se rompe no es la relación, sino la forma en que te acercas a Él. Este mensaje no es para que te relajes en el pecado, pero tampoco para que sigas viviendo bajo condena. Es para que entiendas que la transformación real no nace del miedo, sino de la verdad. Y la verdad es que Dios sigue presente incluso cuando tú estás desordenado por dentro. Si este video puso palabras a algo que vienes sintiendo hace tiempo, escríbelo en los comentarios, no para exponerte, sino para dejar de caminar solo. Y en el próximo video, vamos a responder una pregunta que muchos no se atreven a enfrentar, pero que completa todo este proceso. ¿Por qué Dios no quita este deseo? Ahí se termina de ordenar el camino.